Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo y bienvenida de nuevo a este tutorial. Vamos a seguir hablando de el Present Perfect. Y en este caso nos vamos a centrar en la forma. Recordad que, como dije en el vídeo anterior en relación al presente perfecto, os dije que siempre que vamos a estudiar un tiempo verbal, tenemos que mirar al menos tres aspectos. Por un lado, la forma, the form. Por otro lado, el uso, the use, que ya lo vimos en el vídeo anterior. Y la tercera cosa que tenemos que prestarle atención, la que le tenemos que prestar atención, serían las pistas, es decir, cosas que nos van a aparecer en la oración o que tenemos que poner en la oración que van a estar relacionadas con el tiempo verbal, en concreto que estemos estudiando. En este caso sería el presente perfecto. Bien, vamos a deshacer todo esto y nos vamos a centrar en la forma, ¿de acuerdo? ¿Qué forma tendría el present perfect en su forma afirmativa? Disculpa. En su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pues lo que tenemos que tener claro es que siempre que vayamos a estudiar o que escuchemos la palabra perfecto, ¿de acuerdo? Esta palabrita de aquí arriba, esto nos tiene que saltar una alarma mediante la cual nosotros tenemos que representar mentalmente lo siguiente: el verbo have, en la forma que sea, en su forma, en la forma que nos pida el tiempo verbal en cuestión, más un verbo en participio. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a explicar, antes de meternos en todo esto, lo que es un participio. Un participio, en inglés, va a tener dos formas diferentes, ¿de acuerdo? Dependiendo de si el verbo es regular o si el verbo es irregular. Vamos a deshacer todo esto y nos vamos a centrar en este aspecto, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual vamos a tener, como he dicho anteriormente, el verbo have más un verbo en participio, ¿de acuerdo? Si el verbo es regular, say regular verb, el verbo acabará en ed, lo mismo que lo hacían los verbos regulares para el pasado. Ejemplos, por ejemplo, finished, ¿de acuerdo? Le hemos añadido la id, pero sabemos que el verbo finish es un verbo regular, ¿de acuerdo? This is a regular verb. ¿Cómo sabemos que es un verbo regular? Pues precisamente porque no hemos estudiado la tabla de verbos irregulares y sabemos que no está en esa tabla. Que por cierto, aunque veáis muchos verbos en esa lista, en esa tabla, tenéis que saber que no son la mayoría de los verbos. La mayoría de los verbos son de este tipo. Y los que están en esa lista, a pesar de que sean muchos, aprendiéndonos diferentes cantidades conforme vayamos sabiendo más, son, digamos, la minoría. La mayoría de los verbos tienden a ser verbos regulares. Bien, si el verbo es regular, por tanto, acabará de esta forma. Sin embargo, si el verbo es irregular, it's an irregular verb, ¿cómo va a acabar cómo va a ser su forma participio? Pues depende, al igual que en el pasado simple teníamos que aprendernos la segunda columna de memoria para saber cuál era el pasado de un verbo irregular, en este caso nos vamos a aprender la tercera columna, the third column. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos el verbo go, en el infinitivo sabemos que su pasado es went, y que su participio, esto de memoria, no es que lo tengamos que saber por ninguna regla, por eso son irregulares.
sabemos que, porque no lo hemos memorizado, porque hemos hecho ejercicios con ellos, tenemos que saber que su participio es gone. Que su participio es gone. Y gone, si os fijáis, es la tercera forma, la palabra que aparece en la tercera columna de esa columna que tenéis en los verbos irregulares. Si nosotros queremos poner otro verbo, por ejemplo, come, su pasado sería came y su participio sería, de nuevo, come. Así podéis tener muchísimos verbos aquí. Esta sería la típica lista de verbos irregulares donde tenéis la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, que es la que nosotros vamos a estudiar en relación al presente perfecto y a toda la forma de perfecto que vayamos a estudiar de aquí en adelante. Entonces, si os dais cuenta, esto es lo que nosotros tenemos que meter aquí cuando el verbo sea irregular. Si no, tendremos que poner el verbo acabado en ed. ¿De acuerdo? Bien, pues la forma del presente perfecto, en general, vamos a empezar siempre, como siempre lo hemos hecho, en afirmativa, sería de esta manera. Sería el sujeto que nos toque, el verbo have, que como es presente, tendremos que modificar en su forma de presente. Sabemos que el verbo have en presente tiene dos formas, que es has o have. Solamente estas dos formas, más el participio que ya he dicho cómo se hace. ¿De acuerdo? Bien, pues en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se haría la forma afirmativa, negativa e interrogativa de este tiempo verbal. Aunque la afirmativa ya la estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.